Sea alabado Jesucristo y María su Santísima Madre. Bienvenidos a Conservando la Fe. Hoy tengo de nuevo a nuestro querido amigo el doctor César Félix Sánchez, que lo he invitado para que tratemos un tema que me parece muy interesante, que es el de las consecuencias del ateísmo. En nuestro tiempo, sobre todo en el ambiente científico, ya por muchos años se ha considerado el ateísmo como una postura respetable. Hay gente que en el ámbito científico es destacada y se presentan como ateos y a todo mundo le parece una postura respetable, inofensiva. Como que no es relevante creer que Dios existe o creer que Dios no existe, como si no tuviera ninguna consecuencia. Yo he invitado al doctor César Félix, que él es doctor en filosofía, para que nos ayude a comprender por qué el ateísmo no es una postura inofensiva, por qué tiene graves consecuencias para la vida de los individuos y de las sociedades. Así es que sobre ese tema vamos a estar hablando para que se queden con nosotros. Antes de recibir a nuestro invitado, quiero pedirles de favor que me apoyen dándole los clics que siempre les digo. Lo repito porque en cada video hay gente nueva. Si ustedes quieren apoyar el trabajo de Conservando la Fe, hay algo que ustedes pueden hacer que yo no puedo hacer. Es darle clic a unos botones que están ahí en su dispositivo y así ustedes mueven los algoritmos de YouTube para que se promuevan en esa plataforma los contenidos de este canal. Así es que por favor, denle un clic ahora mismo, no les cuesta nada de tiempo, es gratuito, que quede claro. Yo no monetizo en YouTube. No les digo esto para ganar yo un peso, yo no monetizo en YouTube. Si les pido que se suscriban es para que los contenidos de este canal sean más promovidos por la plataforma. Denle clic al botón que dice suscribirse o suscribirme debajo del video en el dispositivo que están viendo este programa. Denle un like al video, denle clic al botón que tiene el dedo gordo hacia arriba y con ese clic ustedes hacen que YouTube promueva el contenido de este video específico que están viendo. Compártanlo para que llegue el contenido a más personas también. Ahora les pongo en la pantalla las plataformas en las que pueden encontrar los audios de todos nuestros programas. Hay gente a la que le conviene más escuchar en lugar de ver videos. Busquen en estas plataformas que están en pantalla Conservando la Fe y encontrarán los audios de todos nuestros programas. Ahora en pantalla les pongo las redes sociales a través de las cuales nos pueden seguir. De manera especial les invito a que nos sigan en el canal de Telegram. En Telegram comparto cosas que no puedo compartir aquí en la plataforma de YouTube por diferentes razones. Videos más cortos, de repente hacemos sesiones de preguntas y respuestas, archivos de audio, etc. Hay más contenido en el canal de Telegram. Y siempre también ahí tienen los avisos de los nuevos videos que subimos en esta plataforma. Vayan a esa dirección que está ahí en pantalla, acá arriba, y encuentren el canal, @conservando la fe, y luego le dan clic al botón que dice unirme. Eso se lo recomiendo mucho. También les recomiendo que nos manden un mensaje por WhatsApp para que se integren a la red que estamos haciendo. Hay una red de seguidores de Conservando la Fe para recibir aviso de nuevos videos y también hay otra red de familias católicas. Eso para papás que están educando hijos, niños y adolescentes. Estamos creando una red de familias católicas que es internacional. Ya tenemos 450 familias aproximadamente de diversos países. Vamos a ofrecer formación para los padres de familia, para mantener su familia católica y para formar a sus hijos en la fe. Gracias a todos por su confianza. Vamos a recibir ya ahora en pantalla a nuestro invitado, doctor César Félix Sánchez, que nos acompaña desde Arequipa, Perú. ¿Cómo te encuentras, César? Muy bien, padre. Como siempre es un gran placer poder conversar con usted y con sus televidentes, ¿no? Muchas gracias. Pues para nosotros también es siempre un gusto tenerte aquí. Yo te considero ya de la casa, de parte del equipo de este canal. Y bueno, pues como ya lo dije en la introducción, César, te invité porque desde hace tiempo algunas personas me habían pedido que tratemos el tema del ateísmo y sus consecuencias. Como le decía en la introducción, en el ámbito científico hay mucha gente que dice yo soy ateo
o agnóstico? Ahorita tú nos puedes ayudar a distinguir entre ateo y agnóstico, Claro. pero bueno, no son posturas inofensivas, son posturas que tienen consecuencias, pero en el ambiente científico se considera como algo respetable, una postura respetable, razonable, el ser ateo. Tú como filósofo nos vas a ayudar a comprender. Entonces vamos a ponernos en las manos de Dios, vamos a rezar un Pater Noster para pedir la gracia del Espíritu Santo. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Pater Noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Maria auxilium Christianorum. Ora pro nobis. Sancte Joseph. Ora pro nobis. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Muy bien, César. Pues, a ver, ayúdanos a entender cuál es la diferencia entre un agnóstico y un ateo, por favor. Bueno, el agnóstico sostiene que es imposible, o por lo menos imposible para él, demostrar que hay Dios o demostrar que no hay Dios. En cambio, el ateo es aquel que niega de plano la existencia de Dios y sostiene que es posible, y no solo posible, sino de absoluta necesidad, negar que hay Dios. Entonces, él cree que ha demostrado que no hay Dios, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Pero en términos prácticos son lo mismo, ¿no? Porque ambos son a la larga ateos prácticos, es decir, viven como si Dios no existiera. Ok. Entonces, el ateo niega que Dios existe. Niega que Dios existe. Ahora, ¿por qué se convirtió en una postura común, digamos, en el ámbito de las ciencias experimentales? ¿De dónde viene esto del ateísmo? Lo vemos siempre en la historia de la filosofía. ¿Vemos una predominancia de ateos o vemos lo contrario? ¿Tú crees? Bueno, ¿de dónde viene esto? Esta asociación de la ciencia con el ateísmo es bastante reciente, por lo menos de parte de los científicos. Evidentemente ha habido personas con distintos tipos de relación con el pensamiento científico experimental, ¿no? Como Karl Marx o Friedrich Nietzsche, ¿no? Que eran ateos en el siglo XIX, ¿no? Pero los científicos no necesariamente eran ateos, los que hacían la ciencia experimental. Por eso esta asociación entre ciencia y ateísmo es una asociación de los últimos 50 años. Porque yo quisiera aquí traer a colación una figura, Max Planck, que es el gran físico del siglo XX. Junto con Einstein, es el gran revolucionador de la mirada que tenemos del mundo actual. Es el padre de la mecánica cuántica, Max Planck, ¿no? ¿Y qué ocurre? Él decía lo siguiente, ¿no? En una conferencia pronunciada en mayo de 1937 sobre ciencia y religión, dice lo siguiente, literal, cita literal de Max Planck: la victoria del ateísmo no solo destruiría los tesoros más valiosos de nuestra civilización, sino, lo que es aún peor, aniquilaría la esperanza en un mundo mejor, en un futuro mejor. Entonces aquí vemos que para Max Planck no solo la religión no está opuesta a la ciencia. Para Max Planck, la ciencia y la religión son caminos complementarios, distintos, pero complementarios. No solo eso, piensa Max Planck, sino cree que el ateísmo puede llegar a destruir la civilización y que por lo tanto es un mal. Entonces la pregunta es, cuando uno revisa, por ejemplo, a Max Planck, que es un premio Nobel también, a Werner Heisenberg, que es otro premio Nobel luterano, e incluso al mismo Oppenheimer, ¿no?
que es el Robert Oppenheimer, el que hizo la bomba atómica, ¿no? El que dirigió el proyecto Manhattan, que tenía una cercanía muy grande hacia posiciones religiosas de tinte oriental, de tinte hinduista. Heisenberg era luterano, pero también tenía cierta cultura vinculada a una mirada amplia de todo el fenómeno religioso. Y Max Planck también era luterano. Entonces, eran creyentes estos científicos. Einstein era una especie de panteísta, ¿no? O sea, no dudaba él en mencionar a Dios. Claro que él entendía a Dios como una suerte de substrato cósmico universal, ¿no? Más que el Dios de Planck, el Dios de los cristianos, ¿no? Entonces, pero todos estaban de alguna manera abiertos al fenómeno religioso. Ni se diga a los científicos de la mecánica clásica, como Galileo o como Newton. Newton mismo era un creyente profundo. Es más, él se dedicaba a estudiar las Sagradas Escrituras, intentando de manera algo ilusa encontrar la fecha del fin de los tiempos, ¿no? Y creo que lo dató el fin de los tiempos al 2060, más o menos. Pero claro, él estudiaba la Biblia en pos de claves, etc. Y Newton también era enemigo del ateísmo y sostenía que el ateísmo era una posición insostenible. Entonces, vemos que tanto la nueva física, los científicos de la nueva física, como los científicos de la física clásica, de la mecánica clásica, y ni se diga de la mecánica de los griegos, como Aristóteles, que creía en el primer motor, ¿no es cierto?, ¿no? Que creía en el acto puro, en Dios, como la mente que se piensa a sí misma, ¿no? Entonces, vemos que todos estos científicos eran creyentes. Eso no quiere decir que no hubiera ateos, había ateos, pero por lo general los ateos eran filósofos y literatos. Pero los científicos experimentales eran por lo general creyentes, con excepciones. Entonces, y si uno ve qué ha habido entre, por ejemplo, la conferencia de Max Planck que acabamos de citar de 1937 y el actual 2023, en donde hay muchos científicos que sostienen ser ateos, uno dice, ¿qué ha pasado? ¿Ha habido algún gran descubrimiento de la ciencia experimental entre 1937 y el 2023 que les haya dado la razón a los ateos? Y la respuesta es que no hay ninguno, ¿no? Porque incluso fuera de la cosmología, el descubrimiento y secuenciación posterior del ADN, que sería en la biología, al contrario, por ejemplo, sirve para que el secuenciador, porque los descubren Crick y Watson en los años 50, pero lo secuencia Collins en los 90. Y Collins es creyente, es cristiano, ¿no? Es un cristiano devoto. Y más bien el descubrimiento de la secuenciación del ADN, ¿no? Él dice que fortaleció su fe. Entonces, la pregunta es, si no ha habido ningún gran descubrimiento en el entendimiento del cosmos entre 1937 y el 2023, ¿por qué hay tantos ateos ahora? Y la respuesta no pertenece al campo de la ciencia experimental. ¿Cuál ha sido el gran cambio que ha habido entre 1937 y 2023? Yo solo he encontrado en el ámbito de la cultura humana, que es más importante que el de la ciencia experimental, porque al final los científicos descubren aquello que quieren descubrir o aquello que quieren investigar, y ese sesgo proviene de la cultura en la que están, del paradigma, para utilizar el término de Thomas Kuhn. Entonces, ¿cuáles son los dos grandes cambios que yo he visto en la civilización occidental entre el 37 y el 2023? Son dos: la revolución sexual y la autodemolición de las iglesias cristianas. Entonces, eso es lo que ha fomentado una cultura atea, una cultura no solo atea, en el sentido que podían ser los científicos que eran ateos en el siglo XIX y en el XX, que los había algunos, no todos, pero había algunos, que simplemente decían, bueno, en el estilo de Herbert Spencer, el positivista, ¿no? Yo no creo en ninguna religión, no creo en Dios, pero considero que la religión puede tener un valor a la hora no solo de ordenar las civilizaciones y coordinar la cultura, sino también a la hora de mantener vivo el sentido de misterio
e impulsar el descubrimiento científico. Eso decía Herbert Spencer, que era visto como el más grande impío entre los positivistas ingleses, ¿no? Comte, que también era ateo, Auguste Comte, el fundador del positivismo, y que creía que habíamos superado el estadio religioso, él quería más bien unirse con la Iglesia Católica para evitar la revolución a la que él veía, la revolución política, como enemiga del progreso científico. Entonces vemos que incluso los ateos, los filósofos que eran ateos, porque tanto Spencer como Comte no eran científicos, eran filósofos y eran ateos, tenían una mirada relativamente benigna de la religión. Entonces, ¿pero qué ocurre? La revolución sexual, al trastornar al hombre, le hace generar una aversión hacia los elementos metafísicos, hacia la idea, por ejemplo, de que el hombre tiene un alma, hacia la idea de que hay Dios, hacia la idea de que este mundo sensible no es el único, sino que hay otro mundo después. Verdaderamente la revolución sexual trastorna, y eso ya lo decía Santo Tomás, al decir que la lujuria hace a la gente torpe, la entorpece, le oscurece la inteligencia. Y además, ¿qué ocurre? La autodemolición de las iglesias cristianas, principalmente de la Iglesia Católica, ¿no? Genera que las iglesias ya no sean socialmente relevantes. Y al no ser socialmente relevantes, y al descristianizarse la cultura, los científicos mismos ya ni siquiera pueden ser cristianos, porque ni siquiera tienen una noción de qué es ser cristiano, ¿no? Porque ya han nacido de padres ateos en un ambiente ateo. Ok. Entonces, digamos, queda claro que en el ámbito científico no ha predominado el ateísmo si vemos toda la historia de la humanidad. Tampoco en el ámbito filosófico. Entonces, es algo nuevo. Ahora, este auge del ateísmo, esta difusión de este pensamiento ateo, que puede ser ateísmo teórico o ateísmo práctico, ¿verdad? Yo creo que hay gente que aún definiéndose o presentándose como católico puede vivir como si fuera ateo, porque simplemente Dios no es relevante en su vida. Pero ¿cuál es la consecuencia para la vida de un individuo? Es más, yo creo que más profunda la pregunta todavía. ¿Qué consecuencias tiene negar que Dios existe en el entendimiento de lo que es el ser humano? ¿Hay alguna repercusión o no? O sea, por si supuesto que Dios existe, ¿podemos tener una idea clara de lo que es el hombre o no? No, porque la razón para negar la existencia de Dios desde las posiciones cientificistas es que solo existe aquello que puede ser experimentado sensiblemente. Y por eso Dios no existe. Pero tampoco el alma de cada uno de nosotros puede ser experimentada con nuestros sentidos o con instrumentos que potencien nuestros sentidos. Ahora, eso no quiere decir, ojo, hay que hacer una aclaración. Que algo no pueda ser experimentado con nuestros sentidos no quiere decir que no pueda ser demostrado racionalmente. Ajá. Hay muchas cosas que podemos demostrar racionalmente sin recurrir a una experimentación científica directa. Sí recurriremos, evidentemente, al conocimiento sensible y de ahí, mediante la abstracción, nos elevaremos al ser de las cosas. Pero la idea de que solo existe aquello que se puede experimentar en lo que conocemos como el modelo estándar científico de inducción, que es reproducir la realidad en un laboratorio, creer que solo existe eso y que por lo tanto Dios no existe porque no puede ser experimentado según el método científico inductivo, no puede ser reducido a un laboratorio, eso genera inmediatamente que se niegue la existencia del alma, que se niegue el fundamento de la dignidad de la persona humana, que se niegue la trascendencia absoluta de los actos humanos en la eternidad, ¿no? Porque ¿qué ocurre? Todos aquellos que sabemos la ciencia cierta, tanto por razón como por fe, que tenemos alma, sabemos que nuestros actos libres no quedan impunes, por así decirlo.
sino que tienen un efecto proporcional al de su principio, que es un alma inmortal. Tienen un efecto inmortal. Y por lo tanto, de ahí la seriedad extrema que tenemos que tener a la hora de tomar decisiones morales. Entonces, pero si no existe esa dimensión, la libertad se cae, y eso lo dicen los mismos científicos ateos actuales y divulgadores científicos actuales como Dawkins, ¿no? Se cae en un determinismo absoluto, la libertad humana es simplemente una ilusión, y por lo tanto, como dice Planck, la civilización se cae, ¿no? Porque imaginemos que tuviéramos que asumir las consecuencias de negar la libertad y asumir un determinismo, como quieren muchos de estos cientificistas. Tendríamos que vaciar las cárceles, como hacía, por ejemplo, cómo era la teoría del juez Zaffaroni, ¿no es cierto? ¿No? Del juez Zaffaroni, un juez argentino que acaba de ser nombrado en un puesto muy alto, no decimos dónde, ¿no? Pero, pero eso significaría la destrucción de la vida humana. Porque incluso los negadores más extremos de la libertad, en su vida práctica la necesitan. ¿Por qué? Porque si ustedes toman a un cientificista ateo que lleva su ateísmo a las últimas consecuencias, negando todas las verdades metafísicas y negando que él tiene dignidad, o que yo tengo dignidad, o que usted tiene dignidad, o que el prójimo tiene dignidad, y si no simplemente asumiendo determinados comportamientos como convenciones extrínsecas para evitar el desorden mayor, ese señor a la larga no podría, por ejemplo, considerar como un delincuente a aquel que le roba la casa, aquel que entra a su casa a robarle, porque simplemente el ladrón podría decirle, bueno, en este presente orden de cosas, por legislación positiva, es decir, por imposición de las autoridades, lo que estoy haciendo es ilegal. Pero tú no tienes ninguna dignidad, no tienes ningún derecho, más allá de lo que dice la policía, de manera totalmente violenta, a estas cosas, porque tú no tienes dignidad. Y tu derecho de propiedad no se puede demostrar experimentalmente, porque es un derecho inmaterial. Y tú como sujeto de derechos tampoco puedes ser sometido a eso, ¿no? A ningún baremo de dignidad. Ahora, eso no quiere decir que nosotros estemos diciendo que solo las personas que creen en Dios viven las virtudes morales. No, hay personas que no creen en Dios y que viven las virtudes morales. Lo que estamos diciendo es que esas virtudes morales que ellos viven serían imposibles de que ellos las vivieran si ellos no tuvieran alma. Y el alma es un principio inmaterial que permite el ascenso fácil a la idea de Dios, no solo como autor del alma, sino como autor de este orden moral que ya la Antígona de Sófocles en el siglo V a.C. definía como una ley que está más allá de la ley de los hombres y que ha sido puesta en el corazón de cada uno de nosotros por los dioses, por Dios. Uh-huh. Y entonces, por un lado, el ateísmo nos puede llevar a un determinismo, a un negar la libertad. Lo que está viendo en la cultura actual es algo pareciera contrario a eso, pareciera que más bien se exalta la libertad del individuo por encima de todo. ¿Esto tiene también relación con el ateísmo o es algo...? No, es que es entender la libertad como una mera libertad negativa, es decir, como que me dejen hacer lo que quiero, ¿no? Es decir, como el deseo. ¿Y qué ocurre? Estos deterministas tienen una condición paradojal, por así decirlo. Afirman que todo deseo es un derecho. Afirman que todo deseo es un derecho. Lo que significaría que cualquier cosa que tenga una tendencia acabaría teniendo libertad, ¿no? O teniendo derechos. Por ejemplo, un animal tiene tendencias. Tendría que tener libertad y tendría que tener derecho y habría que respetarlo. Hasta los seres inanimados tienen tendencias. Por ejemplo, el agua tiende a buscar su causa. Los gases tienden a subir, ¿no? Entonces, y eso sería una especie de deseo, eso sería una especie de derecho y eso sería una especie de libertad. Pero claro, como ellos son incapaces de descubrir, o más que incapaces, no quieren en verdad descubrir
lo que está detrás de el comportamiento humano, se quedan simplemente en una observación meramente conductista del comportamiento humano. Entonces, si alguien externamente quiere algo, que se le deje, con tal que no colisione con la libertad del otro. Pero en verdad esa es una posición bastante débil, ¿no? Porque ¿cuáles son los límites del consenso? ¿No? ¿Cuáles son los límites? Eso nos llevaría a otro tema, ¿no es cierto? ¿No? ¿Cuáles son los límites de, por ejemplo, yo puedo, por mi absoluta autonomía externa, enajenar todos mis derechos? Por ejemplo, puedo venderme como esclavo si yo deseo, si el único baremo es mi deseo, porque ya no existe un sentido de libertad metafísica orientado hacia el bien y hacia la finalidad, que es el bien de cada sujeto. Si solamente existe el deseo, si yo deseo venderme como esclavo, puedo hacerlo, es moral que lo haga, es legal que lo haga, tendría que ser legal. Si yo me corrompo a mí mismo en la soledad de mi casa, esa corrupción que yo hago no tendrá efectos sociales después. Entonces, en ese sentido, el ateísmo se hermana con otra posición que es el utilitarismo, que es esta posición que cree que mi libertad termina donde empieza la libertad del otro y que yo soy un sujeto totalmente autónomo, etcétera, ¿no? Pero a la larga todas esas posiciones son destructivas del orden social, ¿no? Sí, sí. Hablando de orden social, ¿podrías comentarnos qué propuestas de orden social han surgido del ateísmo o de una perspectiva, Bueno, de un entendimiento ateo de la realidad? bueno, ha habido dos falsos órdenes propuestos por ateos, ¿no? Por filósofos ateos. El primero es el falso orden totalitario de Marx, ¿no? ¿No? En ese sentido, Marx considera esencial en su concepción del mundo, y eso ya lo hemos visto en un programa anterior, el ateísmo. ¿En qué sentido? En el sentido de que Dios y la metafísica son para Marx como un falso sol en torno al cual gira el mundo injusto de la sociedad de clases. Y por lo tanto, Dios sería un invento de los hombres para oprimir a otros hombres. Y existe, por lo tanto, el deber del ateísmo. Tú tienes que promover el ateísmo para desalienar, es decir, liberar de estas ataduras mentales y de estas anteojeras a los hombres para que puedan hacer la revolución y crear una sociedad justa. Y una vez que se cree una sociedad económicamente justa, ya no habrá necesidad de creer en Dios. Y todas las personas inmediatamente se volverán ateas, luego de algún proceso, ¿no? Por ejemplo, hay eh, textos periodísticos de la Unión Soviética del tiempo de Khrushchev, y el mismo Khrushchev lo afirmaba, ¿no? Que decía, dentro de unos 30 años, más o menos, dentro de algunas décadas, desaparecerá el último creyente en la Unión Soviética. Automáticamente desaparecerá cuando se alcance el socialismo más plenamente, ya no habrá creyentes. Y fue todo lo contrario, ¿no es cierto? Fue todo lo contrario, porque ahora el marxismo en Rusia está muerto y la religión en Rusia crece. E incluso los prorrusos de Internet, ¿no? Los marxistas latinoamericanos que son prorrusos en Internet, no tienen cómo explicar que el país que ellos defienden sea un país que promueve la ortodoxia, por buenas o malas razones, pero que promueve la religión, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, vemos que no han podido destruir la religión. Y el otro pseudo orden es una especie de utopía individualista, ¿no? Que es la utopía individualista de Nietzsche. Nietzsche sostenía que el hombre, Nietzsche el filósofo poeta, ¿no? Nada más lejos que un científico experimental, igual Marx, ¿no? O sea, aunque Marx se las daba de economista agudo, a la larga fue un pensador filosófico de gabinete, era un hombre que escribía el Das Kapital en la biblioteca, en la British Library, ¿no? En la biblioteca británica, ¿no? No fue un economista destacado, ¿no? Aunque digan lo contrario, ¿no? Aunque digan lo contrario otros, ¿no? Pero lo cierto es que, o por lo menos podríamos decir que fue más pensador que economista, aunque Marx eso le pesase, ¿no? Porque Marx se amaba a sí mismo como economista, pero a la larga es un pensador más que un economista. Pero bueno, Nietzsche, en cambio, es el filósofo poeta, ¿no? Es irracionalista, ¿no? O sea, no se siente obligado a defender sus posiciones con ningún argumento racional, ¿no? Aunque los tiene, pero más que todo es la belleza de sus escritos,
una belleza extraña la que atrae, ¿no? Sí, sí, es Y, atractivo, es muy atractivo leer a y Nietzsche. ciertas situaciones, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, ¿cuál es esta utopía individualista, ¿no? Para Nietzsche, la idea de Dios surge cuando la voluntad de poder duda de sí misma. Todos nacemos con la voluntad de poder, con una voluntad de expandirnos, de vivir, queremos vivir, vivir la vida, ¿no? Pero a veces esa voluntad de vivir duda de sí mismo, nosotros mismos dudamos, ¿podré vivir plenamente? ¿Podré vivir con fuerza? ¿Podré vivir fuertemente, honestamente, bellamente? Y dudamos de eso. Y de esa duda surge la idea de Dios. A lo mejor hay un límite. Y a ese límite, a esa duda, a esa zona oscura, le vamos cubriendo con determinadas características de Dios. Pero a la larga, Dios, como la metafísica para Nietzsche, es el truco creado por los débiles para dominar a los fuertes. Me explico. No, no sé si usted y sus televidentes, su audiencia, han oído hablar de un libro llamado El Principito, Le Petit Prince, de Antoine de Saint-Exupéry. Bueno, en ese libro se dice, lo esencial es invisible a los ojos. Y esa es una frase metafísica, ¿no? Porque en verdad las esencias, ¿no? Las esencias de las cosas, son invisibles a los ojos, a los sentidos, pero sí pueden acceder, sí pueden ser accedidas por la inteligencia. Sí pueden ser accedidas por la inteligencia. Pero bueno, para Nietzsche, por ejemplo, podemos ver que aquí pongamos dos tipos de personas. Personas fuertes, bellas, personas honestas, que serían para Nietzsche miembros de las SS, no era la idea que tenía de gente fuerte Nietzsche. La idea de gente fuerte que tenía Nietzsche, de superhombres, ¿no? O de prospectos de superhombres, era la idea que podríamos tener nosotros de un artista muy grande, de un artista muy creativo, como Miguel Ángel, o como Shakespeare, o incluso una figura como Jesús o Sócrates, es decir, un pensador por sí mismo, un hombre que hace de su vida una obra de arte, que es fuerte, que puede ser bello incluso, al margen de lo físico, ¿no? Un hombre bello, honesto, fuerte, un grupo de personas que son bien nacidas, podríamos decir, ¿no? Y tenemos por otro lado un grupo de gente débil, fea, acomplejada, ¿no? Entonces, ¿cómo esa gente fea, débil y acomplejada puede dominar a estas personas honestas y bellas? Inventando la metafísica, diciéndoles, tú tienes que servirme. ¿Por qué? Aunque yo parezca ante la vida inferior, envenenado por la muerte, podríamos decir, aunque yo parezca menor ante la vida, como lo esencial es invisible a los ojos, tú tienes que estar a mi servicio. Y tú tienes que cargarme en andas. Y así los fuertes, los bellos y los buenos, ¿no? los bien nacidos, acaban llevando a gente que en términos vitales estaría muy, muy por debajo de ellos, ¿no? Lo triste de la historia es que Nietzsche pertenecía a este segundo tipo de personas, ¿no? O sea, a las personas débiles físicamente, moralmente complicadas, a veces hasta cierto punto difíciles, ¿no? Entonces, un poquito que no se vio a sí mismo, ¿no? Pero bueno, fuera de... Y claro, hago estas alusiones personales a la vida de Nietzsche porque la filosofía de Nietzsche es una filosofía profundamente personal, ¿no? Entonces, en el caso de una filosofía profundamente personal, referirse a la persona del filósofo no es un argumentum ad hominem, sino es parte de la misma argumentación del propio filósofo, ¿no? Entonces, en ese sentido, Dios es una ilusión del hombre débil, ya sea consigo mismo o ya sea respecto a otros, ¿no? Pero lo cierto es que la misma voluntad de vivir es frenada por los otros hombres, ¿no? Y a la larga, la premisa de la filosofía de Nietzsche es sostener que todo es mentira, ¿no? O sea, que la idea de Dios, que la idea de democracia, que la idea de dignidad de los seres humanos, todas son ficciones. Y que más bien cada uno debe hacer su propia moral. Esa es la transmutación de los valores. Cada uno debe construir su propia moral como un artista construye una obra de arte. Pero a la larga, si es así, la capacidad de universalizar una verdad sería imposible. Entonces Nietzsche no podría decir que Dios no existe o que Dios es engendrado por la debilidad, porque esa sería su verdad.
la verdad que él construye y no podría tener la pretensión de imponerla a otros, ¿no? Entonces tampoco se sostiene este ateísmo nietzscheano. Este, es como si seguimos la lógica de negar a Dios, pues terminamos Y negar al hombre. en negar al hombre, exactamente. Sí, Exacto, de exactamente. negar al hombre. ¿Y qué ocurre? Y esa es la paradoja del ateísmo. El ateísmo niega a Dios para afirmar al hombre, tanto el marxista como el nietzscheano. Niegan a Dios para afirmar al hombre, porque creen que la idea de Dios de alguna manera oprime u oscurece al hombre. Pero a la larga acaban oprimiendo al hombre porque acaban suprimiendo aquello que en el hombre es más especial, es más específico, aquello que lo define, que es lo espiritual, lo inmaterial, ¿no? Y Oye, los sistemas que han generado han sido los sistemas más destructores del hombre que, del que puede imaginarse. Por ejemplo, el marxismo oprimió al hombre en un sentido inédito en la historia. ¿Y cuál es el sistema de Nietzsche? El sistema que Nietzsche inspiró es el sistema actual en el que vivimos. La idea de que cada hombre puede crear su propia moral, de que todo deseo es un derecho, a la larga, aunque Nietzsche probablemente abominaría de eso, pero es una herencia de este esteticismo de Nietzsche, que se expresa de manera vulgar en la idea de sexo, drogas y rock and roll, ¿no? Esta idea de que el mundo no tiene sentido y lo único que le va a dar sentido es una exacerbación sensible a través de las artes o a través del sexo. Porque Nietzsche, aunque lo confesó con boca pequeña, también consideraba al sexo como una afirmación de la vida. Entonces, en ese sentido, Nietzsche es uno de los padres de la revolución sexual, porque Nietzsche le hacía un reparo al pesimismo romántico de Schopenhauer, porque Schopenhauer, que es un ancestro filosófico de Nietzsche, defendía la castidad, la ascesis, y Nietzsche más bien negaba eso y decía, no, sexo, drogas y rock and roll, aunque él lo disfrazaba de voluntad de vivir y renacimiento de la tragedia, ¿no? Porque para él la tragedia nueva sería la música alemana que reemplazaría la religión, porque para Nietzsche eso es otra idea interesante. El espacio que tenía la religión hecha para oprimir, ese cristianismo, ya sea en su versión masiva, que es el cristianismo, ya sea en su versión filosófica, que es el platonismo, esta negación de la vida, debía desaparecer para que el hombre viva. Pero aquello que le daría sentido serían las artes, especialmente la música. Reemplazaría a la religión como fuente de sentido común, de un sentido compartido para las personas, y como una manera de alejarse del horror de lo que Nietzsche llama el principio de individuación, el horror de saberse separado de los otros, ¿no? Entonces, interesante. Entonces, y vemos que para los jóvenes es eso, para muchos jóvenes, ya desde hace bastante tiempo, desde hace por lo menos 60 años, desde la aparición del rock and roll, la religión es la música. es verdad. Sí, es verdad. ¿Qué ha Y generado ese sistema donde la religión es la música, ese sistema nietzscheano, aunque se niegue su nombre de nietzscheano, ese sistema actual, posmoderno? Mayores tasas de suicidio en la juventud, y no solo en la juventud, sino en los jóvenes viejos, ¿no? Es decir, en todos los que fueron jóvenes en la década de los 60 y 70, que ahora piden que el Estado los suicide, ¿no? Entonces, la destrucción del hombre. oye, y el llamado nuevo humanismo que se menciona también incluso en ámbitos católicos, se ha mencionado mucho esto del nuevo humanismo, ¿tiene alguna conexión con el ateísmo o viene de otro lado? Los ateos, desde hace algún tiempo, algunos por lo menos, intentan generar una ética secular, porque como ellos saben lo difícil que resulta despojarse de la idea de una ley natural, y por lo tanto de una idea de ley natural, es decir, de una ley que está más allá de las leyes que hagan los hombres, como les cuesta despojarse de esa idea de una ley natural, porque es una idea esencialmente metafísica, y por lo tanto estás a un paso de ir a Dios y al mundo de lo espiritual. Entonces ellos tratan de elaborar una nueva ética y eso le llaman humanismo secularista, ¿no? Que es básicamente un convencionalismo, es decir, bueno, juntémonos y digamos, pongamos en un papel que esto es lo bueno, porque cualquier otra alternativa sería mucho peor, pero sin tratar de ir a los fundamentos. Es una negación de los fundamentos. Ahora, este nuevo humanismo, este humanismo integral, ¿no? Del que hablaba Maritain, Jacques Maritain,
que lamentablemente fue un filósofo católico que se descarrió. Parte de la premisa de que es curioso, porque igual que este humanismo secular, cambian muy fácil de planos los defensores del humanismo integral, ¿no? Porque hay un plano evidentemente prudencial en donde debemos constatar, ahora en el 2023, que el espacio público se ha descristianizado y que los cristianos tenemos que actuar en el espacio público y tratar de hacer que Cristo reine en la sociedad. Tenemos que tratar de hacer eso. Pero, como para que haya cristiandad se necesita que haya cristianos, para que haya un orden social cristiano, una cristiandad, un orden social y cultural cristiano, tiene que haber cristianos. Y ya no hay cristianos, e incluso a veces algunos que deberían ser cristianos porque ocupan algún puesto jerárquico, son menos cristianos que candidatos populistas, abiertamente agnósticos, ¿no? Que a veces parece que un agnóstico, un político agnóstico de derecha puede acabar siendo más cristiano que un obispo, a veces ocurre en algunos lugares, no diré cuáles. Lamentablemente sí. O puede ocurrir, mejor dicho. Entonces, cuando ocurre eso, uno tiene que ir prudencialmente, pues, ¿no? Y uno tiene que tratar de buscar, por ejemplo, la defensa de bienes no negociables, como los que hablaba el Papa Benedicto XVI, que en paz descanse, que son bienes que evidentemente se pueden demostrar por la razón y que muchos que no son creyentes defienden. Entonces, una cosa es eso, prudencial, un juicio prudencial sobre eso. Y otra cosa es considerar que esta situación siempre va a ocurrir, esta situación de descristianización del espacio público siempre va a ocurrir, y no solo que siempre va a ocurrir, sino que es un bien que ocurra. Y que por lo tanto nosotros somos cristianos, y está bien que seamos cristianos, pero el escenario óptimo de la acción pública no es el reinado social de Cristo, sino el escenario óptimo y el escenario inmediato coinciden. Es decir, hay que negar y hay que incluso contemporizar con el marxismo, con el liberalismo y con otras ideas, y simplemente procurar que o nos den un puesto público o escuchen nuestra voz, ¿no? De alguna manera, ¿no? Nos den también un kiosco en medio de un gran panteón universal de opiniones, ¿no? Entonces, esa es una gran diferencia, ¿no? Entre ser prudentes y otra en considerar que el escenario terrible actual es un bien. Y yo creo que ese fue el problema del humanismo integral, que a la larga acabó convertido en una profecía autocumplida. Porque Maritain, cuando en la Segunda Guerra Mundial se ve Estados Unidos, ve en Estados Unidos una supuesta sociedad plural, que eso habría que hacerle varias observaciones, ¿no? Porque para bien y para mal Estados Unidos no era una sociedad plural. Estados Unidos en aquel tiempo era una sociedad donde había una élite. WASP, White, Anglo-Saxon and Protestant, a veces masónica, que controlaba algunos hilos. Pero a la vez también, como era una sociedad donde había ciertas garantías, de ciertas libertades, a veces legítimas incluso, que permitía que las bases de la sociedad pudieran impartir un carácter al espacio público. Y había regiones o espacios que eran prácticamente de cristiandad, porque los que lo habitaban eran católicos y fomentaban instituciones católicas y barrios católicos y asociaciones católicas. Eso fue destruido después del concilio, evidentemente, ¿no? Pero entonces había lugares de Estados Unidos, barrios y regiones que eran de cristiandad. O sea, la cúspide de la pirámide no era una pluralidad, era controlada por un grupo de gente que pensaba igual, estos WASP masónicos. Pero en las bases ya se estaban formando como embriones de cristiandad, donde tampoco había pluralidad de opiniones, ¿no es cierto? ¿No? Sino había una tendencia general en la sociedad. Pero Maritain se engaña y cree que en Estados Unidos se vive la pluralidad perfecta y que esa es la mejor manera de evitar el totalitarismo. Y él trata de exportar esa idea a Europa y a América Latina y a Hispanoamérica, donde no existía la necesidad prudencial de una pluralidad, porque no había pérdida de unidad religiosa todavía. En Estados Unidos podía entenderse la pluralidad religiosa, la tolerancia religiosa como una tregua por una sociedad multireligiosa desde mucho tiempo atrás. Pero en cambio, exportar esa idea a los países hispanoamericanos y a los países europeos, incluso quitándole su elemento prudencial y convirtiéndola en un deber, más bien, no en algo que había que tolerar, fue catastrófico. Y eso se expandió mucho
a raíz del entusiasmo de Pablo VI por las ideas de Maritain. Lo que llevó a Pablo VI, por ejemplo, mediante el nuncio Luigi D'Adaglio, nuncio de Pablo VI en España, la España del último, de los últimos momentos, bueno, no tan últimos, de los años 60 y 70 del régimen del general Franco, a descristianizar España con obispos que como Tarancón, que ni siquiera pudieron defender la presencia de Dios en la Constitución española, presencia que incluso en constituciones de países hispanoamericanos que no tuvieron la experiencia de un régimen cristiano como el régimen de Franco, como es el caso del Perú, tienen y tuvieron en sus constituciones. Híjole, qué consecuencias, ¿no? De un, cómo un mal entendimiento de las cosas nos puede llevar a Y es situaciones. que no solo es un malentendimiento de las cosas, hay un malentendimiento de las cosas, pero detrás está el desorden de las pasiones. Hay un libro muy sintético y muy esencial y muy bueno que se llama Revolución y Contrarrevolución, escrito por un brasilero, líder y fundador de lo que sería la TFP, Plinio Correa de Oliveira. Y él explica de una manera bastante aguda que detrás de estos errores en el orden social y político está el desbocamiento de las pasiones, especialmente del orgullo. ¿No? Entonces, y a la larga, y eso se ve, lo vemos claramente ahora. Es curioso porque, nuevamente yendo hacia el tema de la TFP, en Estados Unidos existe la TFP Student Action, que yo recomiendo a los televidentes que vean los videos de la TFP Student Action, que a veces hace campañas que consisten básicamente en repartir folletos y traer carteles contra la ideología de género. Y a veces van a lugares muy liberales de Estados Unidos, muy progresistas. Y es muy interesante ver cómo reaccionan los progresistas y cómo reaccionan, los agreden, les pegan, les escupen, ¿no? Y dicen, stop the hate, y proceden a pegarles, ¿no? O sea, paren el odio y les pegan. Entonces, ¿y qué ocurre? Eso es algo que podemos extrapolar al tema que estamos hablando. Este nuevo ateísmo, este ateísmo que se difunde, que ahora ya no simplemente, decía el padre Cornelio Fabro, por ejemplo, que antes el ateísmo era una cosa de sectas, o sea, de pequeños grupos de pensadores. En cambio ahora, y era una cosa selecta de algunos intelectuales, en algunos grupitos así, en cambio ahora el ateísmo es inmediato. Es decir, no es el punto de llegada de un pensamiento, sino es el punto de partida. Se parte del ateísmo ahora, o sea, es casi como un prejuicio ya. No es una conclusión, es un prejuicio. O sea, se parte de que Dios no existe. Y en segundo lugar es universal, ya no simplemente engloba a determinados grupos de individuos, sino ya involucra a masas. Todavía la mayoría de la población humana no es atea, pero hay países de Europa o incluso de Hispanoamérica como Chile, donde hay porcentajes no desdeñables, minoritarios pero no desdeñables, de ateos. Entonces, y es constructivo, se vende como constructivo, como que el ateísmo es el inicio de la recuperación del hombre de sí mismo. Pero bueno, pero a la larga este ateísmo crece porque a mucha gente le conviene que Dios no existe. Y esto no es un argumentum ad hominem, porque hemos refutado filosóficamente el ateísmo de Marx y de Nietzsche, al señalar su contradicción. Podemos, en otro programa, quizás argumentar desde la filosofía y desde la razón la existencia de Dios, podemos hacerlo. Pero cuando uno ya ha refutado un error filosóficamente y trata de encontrar las causas del error, ahí uno sí tiene que ir a elementos extra racionales, extra filosóficos, que tienen que ver más con temas morales. ¿Y qué ocurre? A mucha gente Dios le sabe a lo mismo que le sabría, lo mismo que le parecería a un perro que le quiten la comida. O sea, un perro, imaginémonos que tenemos a un perro que está comiendo algo y nosotros intentamos quitarle esa comida. ¿Cómo va a reaccionar el perro? Con furia. Entonces, para muchos en este mundo actual, para muchos que viven presa de la revolución sexual, que ha sido la peor de todas las revoluciones. Yo estoy de acuerdo con eso. ¿Sí? La idea de Dios es la idea de alguien que me va a quitar mi hueso, porque yo estoy ahora convertido en un ser puramente sensible, puramente carnal, que se dedica, que ve como único objetivo en la vida, como única finalidad, la satisfacción de sus placeres carnales. Y la idea de Dios, es decir, la idea de un ser no carnal, sino puramente metafísico, que
por la misma asimilación de la que ya hablaba Platón, de la que ya hablaban los griegos, de que uno imita a Dios, ¿no? Es decir, de que uno tiene que imitar lo más excelente, que Dios es causa final también en Aristóteles, ¿no? Y que por lo tanto uno tendría que ser como Dios, es decir, tendría que ser como lo más excelente que hay, por lo tanto tendría que ser espiritual y dejar lo carnal y dejar lo perecible. Esa idea le sabe a mayos y por lo tanto morderán a cualquiera que hable de Dios. Y eso es lo que está detrás de muchos ateos. Porque antes los ateos antiguos, por ejemplo, incluso hubo un ateo que fue a veces ateo y fue a veces agnóstico, que era muy simpatizante de la iglesia, que se llamaba Charles Maurras, fundador de la Acción Française, que era el partido monárquico de Francia, el partido de derecha, el partido defensor de la iglesia, podríamos decir, con sus errores y todo, pero el partido defensor de la iglesia. Y era un ateo, que después dijo que era agnóstico, pero que después al final se convirtió. ¿Pero por qué? Porque era un hombre que no vivía preso de sus pasiones. En cambio, mucha de la hostilidad que tenemos es de gente, de pobre gente triste, que en el lugar de Dios ha puesto a su vientre, ¿no? Y que trata de buscar toda clase de justificaciones ex post para la vida que llevan, ¿no? Pero tengo una noticia para ustedes, no van a morir igual. Así es, así es. Y esto lo hemos visto también, y eso también lo hemos visto, ¿se acuerdan en la pandemia, no? Cómo los ateos, los espíritus fuertes, como decían los franceses del siglo XIX para referirse a los ateos, a los librepensadores, fueron los que asumieron de manera más entusiasta todos los absurdos de la planificación de la emergencia que ocurrió en el año 2020. Cosas que ahora los mismos científicos revelan y los mismos políticos revelan como exageradas. Hasta el mismo Fauci ha dicho, yo nunca pedí que cierren las escuelas, ¿no? Aunque él pidió que cierren las escuelas, ¿no? El mismo Fauci, que es el capitoste de la salud en Estados Unidos. Entonces, vemos que ¿quiénes fueron los que abrazaron con más entusiasmo el culto del tapabocas, el culto de las vacunas experimentales que ahora ya nadie compra y nadie quiere, ¿no? Y que están vinculadas a muchas cosas extrañas, ¿no? Entonces, ¿quiénes son? Los ateos. Supuestamente espíritus fuertes, cientificistas. ¿Por qué? Porque como vivían presos de la revolución sexual, lo único que tenían era el cuerpo. Lo único que tenían era el cuerpo y por lo tanto no querían perder su propio cuerpo. Podían perder todo, menos su propio cuerpo. Porque su cuerpo es la base para hacer lo único que pueden hacer. Porque como ya no existe la contemplación espiritual, ahora lo único que existe es comerme un pan con chicharrón y fornicar, ¿no es cierto? No es lo único que puede existir. Y ni siquiera chicharrón, porque ya los quieren volver veganos, ¿no? Entonces ya solo el sexo nomás es lo único que les quieren dar. Y a la larga se lo darán virtual nomás. Es lo que están yendo, se los van a dar virtual nomás. El gran hermano les va a decir, vas a tener sexo, todo lo que tú quieras, pero virtual, a distancia, por las pandemias futuras, ¿no? Entonces, por eso, cuando uno les dice les habla de Dios, reaccionan como un perro al que se le quita el hueso. Pero hay otra cosa, Hegel, por ejemplo. Hegel, que es una figura extraña, ¿no? A veces parece ateo, a veces parece que cree en Dios, a veces parece panteísta. Pero en uno de los momentos de la fenomenología del espíritu, que es su gran libro, él habla de la conciencia bimundana, la conciencia infeliz. ¿Qué ocurre? El hombre se siente que no puede, en algún momento del desarrollo de la historia humana, y de la historia de la mente humana también ocurre. O sea, tanto en nuestro desarrollo de la infancia a la adultez, como en el desarrollo de las civilizaciones desde lo primitivo hasta lo más avanzado, hay un momento donde el hombre no soporta las relaciones de poder que existen entre los hombres. No soporta eso. Ya sea si él es el amo o ya sea si él es el esclavo, no lo soporta. Y por lo tanto, no quiere ver esa realidad de poder y por lo tanto lo que él hace es que su conciencia se escinde, se separa. Y una parte, la parte buena de él, la parte más ideal, la arranca de sí y la tira hacia afuera y le llama Dios. Y la busca. Y claro, en verdad se está buscando a sí mismo, ¿no? Dicen. Claro. Entonces, para Hegel esta es la idea de Dios de la teología tradicional, pero para él la idea de la teología moderna es distinta porque también habla de que el sujeto es parte de Dios, ¿no? Cierta idea panteísta, que esa es la verdadera, ¿no? En cambio, esa idea de que Dios está totalmente separado del hombre sería esa idea. Pero bueno, al margen de eso, que está detrás también del ateísmo de Marx y del ateísmo de Nietzsche, que es como el abuelo de eso, lo cierto es que podríamos ver en estas personas que se están entregadas a la revolución sexual y que son ateas, algo de eso, pero a la inversa.
Es decir, esas personas no pueden evitar tener una conciencia. No pueden evitar tener una conciencia que les dice que esa vida que tienen no es la vida humana propia, no es la vida para la que ellos han sido diseñados. Y esa voz siempre les dirá, estás mal, estás mal, estás mal. Aunque cambies de sexo, estás mal. Aunque desaparezcan todas las religiones, estás mal. Entonces, ¿y qué ocurre? Esa conciencia ellos la quieren matar. Y a veces confunden la idea de Dios y la idea de religión con su conciencia. Y ellos dicen, la religión y la idea de Dios me oprimen y son malas supersticiones que dañan a las personas. ¿Por qué? Porque me hacen sentir mal. Pero cuando tú les dices, eso ocurre, por ejemplo, en muchos países de Europa, que hay gente que dice eso. Y cuando tú le dices, oye, ¿pero tú has alguna vez conocido algún cura que te hable contra la homosexualidad? No. Es más, si lo llevas a las parroquias modernistas, todos los curas le van a dar palmaditas en la espalda y le van a decir, no te preocupes, sigue así. Entonces, ¿dónde está esa religión? ¿Dónde está esa que te oprime? Al contrario, la religión es la que está haciendo que está adaptándose a tu vida y al contrario está fomentando tu vida. En octubre va a haber un sínodo donde los alemanes, entre muchos otros, van a promover que se les acepte y que se les sobe la cabecita y que se les dé una bebida caliente y que se les diga, sigue así muchacho, todo eso. Entonces, ¿dónde está esa religión que te oprime? No es el Islam, porque no vas a atreverte a insultar al Islam. No, Y además, eso no lo van a hacer. No, 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 no. ¿qué es esa religión? ¿Qué son esos curas? ¿Dónde está ese cura que te oprime? Ese cura que te oprime está dentro de ti, es tu conciencia. Y por eso eres ateo, porque odias tu conciencia, que te acusa. Sí, es muy interesante. Yo también he puesto así, a veces contesto comentarios de algunos que tratan de lanzar sus insultos y yo les digo, es que ¿en cuál parroquia? Yo no conozco una parroquia, tal vez habrá, pero no conozco una parroquia donde diga prohibida la entrada a este tipo de personas, la que sea, ¿verdad? A los que viven según esto y esto y esto, prohibida la entrada, prohibido. No, o sea, no hay tal ambiente de hostilidad en la iglesia, es más creado exactamente, o gente que tal vez ni siquiera va a la iglesia y ya se tragó la idea de que... Pero es que es perfecto, pues para ellos es un modelo perfecto de enemigo mítico. Porque muchos nunca han ido a la iglesia, muchos ni siquiera saben lo que dice la iglesia, ni la modernista ni la tradicional, no saben nada. Pero es algo que está en su mente. Es algo que está en su mente, que es su conciencia. Y Fíjate contra que su conciencia no pueden. Y por eso, para negar, claro, antes podría haber una paradoja en los ateos, ¿no? Decir, voy a negar a Dios, pero acabaré negando mi alma, qué pena. Pero en cambio estos empiezan negando su alma, negando su conciencia y terminan negando a Dios. ¿Pero por qué? Porque ya han llegado a tal extremo, la revolución sexual, han llegado al extremo de degradar al hombre a las estupideces que vemos ahora. Y ellos mismos se dan cuenta, algunos. O sea, ¿por qué ahora la música es peor? Porque si uno ve, por ejemplo, en el YouTube, canciones antiguas, todo el mundo dice, incluso hasta jóvenes, soy un joven de 14 años y me gusta esta música. En cambio, la música actual me parece una porquería. ¿Por qué ya todas las mediciones están diciendo que la gente es más estúpida ahora que antes? Hay ahora mediciones en Estados Unidos que están diciendo que esta es la primera generación que tiene un coeficiente intelectual menor a la de sus padres. Porque antes, como mejoraban la situación, mejoraba el elemento material y mejoraba la escolarización, el IQ subía, el coeficiente intelectual subía. Pero ahora esta es la primera generación en tener un IQ menor a la de sus padres, al de sus padres. Entonces, estamos yendo a la estupidización. Y no es extraño entonces que crees que el ateísmo, aunque barnizado de una pose cientificista, pero mucha de la gente que dice la ciencia ha dicho que Dios no existe, defíneme ciencia. No te pueden definir lo que es la ciencia. Y han demostrado que no creen en que en verdad no saben lo que es la ciencia al sostener durante la emergencia del 2020 que había que creer en la ciencia. Y o sea, hay que creer en la ciencia, cree en la ciencia. Perdón, la ciencia, me estás pidiendo que tenga fe en la ciencia. La fe es el asentimiento de mi inteligencia a aquello que no veo. Entonces me estás diciendo que la ciencia es la religión, entonces ni siquiera podían, o sea, son la estupidez más grande, ¿no? Pero como les conviene, y eso se expresa también en que muchos de los que cambian de sexo son ateos. O sea, mucho de la ideología LGTBIQ es atea, la gran mayoría. La gran mayoría de el porcentaje más alto de ateos ahora está en las comunidades de la diversidad sexual.
comunidades de la diversidad sexual que son la fuente de lo que está escandalizando ahora a muchos padres de familia en muchos lugares del mundo, que ya se ha dado el caso de que en el occidente moderno hay primarias y kinders que han puesto cajas de arena en los baños de los niños, para los niños que se creen gatos. En Inglaterra ya hubo el caso donde una alumna de 12 años se le llamó la atención por haber criticado a un compañero que se autopercibía como gato. Entonces, todo eso nace de la negación de Dios, de la negación del orden metafísico. Sí. Y claro, algunos ateos inteligentes ya están como que dándose cuenta, ¿no? Y por eso hay un señor Holland que es ateo, pero dice, yo soy ateo cristiano, porque todos nuestros sueños son sueños cristianos, porque ya no podemos aguantar esta situación. Pero que tenga en cuenta Holland y otros que todo esto viene por la secularización, ¿no? Así es. Y por el abandono de Dios. No, hombre, pues ha sido una explicación muy completa, muy interesante. Yo creo que sí tenemos que hacer el programa, César, de la existencia de Dios, los argumentos, porque yo creo que hay que traer el tema otra vez, ponerlo sobre la mesa. O sea, ya el problema es que el tema de Dios ya se ignora, ya no interesa y no se piensa en todas estas consecuencias que a final de cuentas causan la muerte de muchas personas o la destrucción de su vida, temporal y eterna. Yo creo que detrás, yo estoy de acuerdo con lo que dice, la revolución sexual es la que más víctimas ha traído, creo yo, en toda la historia de la humanidad. Víctimas mortales por el aborto, es el holocausto más grande y el aborto es consecuencia de la revolución sexual, definitivamente, y también víctimas silenciosas, gente que no ha podido hacer una buena vida, que vive infeliz por razón de pecados sexuales que ha cometido o pecados sexuales que otros cometieron, ¿sí? Y les arruina la vida, o se las arruina por un buen número de años, ¿no? Pero de esas cosas no se hablan, no se habla, solo se habla de libertad sexual, pero hay mucha gente que está sufriendo. Yo pienso, por ejemplo, todos los que no saben quién fue su padre. Ellos son víctimas de la revolución sexual. O los que, como en el caso de una celebridad peruana, por decisión de su padre, no van a tener madre, porque son también hijos de homosexuales, hijos, entre comillas, de homosexuales que alquilan un vientre. Entonces tenemos a un niño que lo más sagrado siempre ha sido considerado como la madre, hasta para el más grande ateo. Y que un niño sea privado de su madre, que no tenga madre, como dicen, ¿no? Que no tenga madre. Sí. Por culpa del capricho, de la fantasía de aceptación de un homosexual, es verdaderamente trágico. Exactamente. Ya todo esto tiene consecuencias terribles. Entonces, bueno, pues ya estamos llegando al final del tiempo para este programa, pero yo creo que sí, nos queda pendiente el tema de la demostración de la existencia de Dios. Yo creo que vale la pena, porque es algo que incluso en muchas pláticas informales, espontáneas, puede servir a los católicos, ¿no? Para una plática de café o algo así, de repente dice, yo no creo en Dios. Bueno, si has aprendido a argumentar un poquito, puedes ayudar a otra persona, por lo menos a que se cuestione su postura. Si no lo vas a convencer, por lo menos a que se cuestione su postura. Entonces sí, yo creo que tenemos que continuar este tema en otro programa. Pues te agradezco muchísimo el tiempo que nos has dado para hoy y pues definitivamente nosotros que tenemos la fe, tenemos que hablar de Dios. Tenemos que decir que Dios existe y vivir una vida conforme con esa certeza de que Dios existe y no es un Dios genérico. Nosotros creemos que ese Dios verdadero es uno y se ha revelado y sabemos quién es ese Dios verdadero, sabemos por qué nos ha creado, sabemos qué pide de nosotros, qué espera y qué nos ofrece. Entonces tenemos que, con mayor razón, ante un mundo que niega a Dios, nosotros ser testigos
de que Dios existe y de que ese Dios es bueno y de que necesitamos ese Dios para ser felices. Pues muchas gracias, César. Vamos a hacer un Ave María para cerrar este programa con la intercesión de la Madre de Dios. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Pues muchas gracias a todos por su atención. Gracias, César. Nos vemos a la próxima. Tenemos temas. Un abrazo y le pido oraciones a usted y a todo nuestro público por mis intenciones. Claro que sí, cuenta con eso. Por favor, tengan sus oraciones al doctor César. Ok, pues les recuerdo a todos, conserven su fe y que viva Cristo Rey.